Oramos, ¿no? Para comenzar. Padre, gracias por este pasaje que tenemos hoy. Queremos darte gracias porque pues tu palabra siempre nos habla, tu palabra significa que aquí estás con nosotros, que tú quieres hablarnos a nuestros corazones, que tú quieres transformarnos, que nos amas, Señor. Y te damos gracias por ese amor y como siempre encomendamos tu palabra a tu Espíritu Santo y que nos hable, que nos redarguya, que nos instruya, que nos corrija, que nos enseñe para tu gloria. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, este capítulo es la segunda parte del encarcelamiento de Jeremías, lo cual empezamos la semana pasada, ¿verdad? Entonces, lo que sucedió fue que Jeremías fue encarcelado ya por segunda ocasión en el capítulo 37 y vimos cómo lo azotaron, lo metieron en una cisterna en la casa de este hombre Jonatán, que era el escriba, y lo metieron dentro de su cisterna. Ahí eran las cárceles, pues comunes, ¿no? Eran cisternas en las casas. Es que lo metieron ahí, pero después Sedequías lo sacó porque habló con él y pues presentó defensa en sabia mansedumbre y Dios lo sacó de ahí y lo puso en el patio de la cárcel, que era un lugar pues bastante más cómodo, ¿verdad? En este capítulo 38 vemos cómo la historia se pone un poco más difícil para Jeremías. Entonces leamos el verso número 1. Oyeron Cefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malquías, las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová, el que quedare en esta ciudad morirá a espada o de hambre o de pestilencia, mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Así ha dicho Jehová, de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia y la tomará. Y dijeron los príncipes al rey: muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Y dijo el rey Sedequías: he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amalec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua sino cieno, o sea, lodo. Y se hundió Jeremías en el cieno. En esta primera sección vemos cómo Jeremías es encarcelado ya por tercera ocasión. La primera parte habla de cómo los principales del pueblo de Judá oyeron el mensaje del Señor. El mensaje era bien sencillo: no debían resistirse a ser llevados a Babilonia como esclavos, sino que debían rendirse y entregarse para ser llevados a Babilonia. Y dice aquí el texto que entonces, si lo hacían así, salvarían su vida. Pero si se resistían, lo que van a pasar es que van a morir. Es el mensaje del Señor. Entonces entendemos que Dios le está pidiendo a el pueblo que reciban la disciplina y se sometan a su trato, ¿verdad? Entonces, como una aplicación así bien rápida, es que cuando el problema es nuestro pecado, la idea de esto no es tratar de luchar para arreglar el problema. Muchas veces hacemos eso, ¿no? Vemos un problema y tratamos de solucionarlo en nuestras fuerzas. Pero muchas veces cuando entendemos que es causa de nuestro pecado, la idea no es luchar, sino rendirse ante la voluntad de Dios. Y a veces sí es de plano dejarte que pues, Dios trate contigo a través del problema, de un problema que estás pasando, o de plano a través de una enfermedad o de algo. Así sucede a menudo. Y tienes que llegar a ese momento de decir, ok, pues bueno, ¿no? ¿Cuál es el problema aquí? Si uno se resiste al trato de Dios, entonces uno va a estar luchando contra Dios, ¿no? Ese va a ser el problema. Y por supuesto que va a haber una consecuencia. Pero si uno se deja, entonces va uno a hallar la vida, como dice aquí también el texto, ¿verdad? O sea, habla de cómo va uno otra vez a alinearse con la voluntad del Señor. Entonces eso creo que de entrada nos mueve un poco, porque creo que a veces tenemos esa percepción de que Dios pues no disciplina o no castiga, ¿verdad? Pero no, a veces sí disciplina y a veces sí nos llama la atención y tenemos que someternos a su trato en ciertas cosas, ¿verdad? Ese es el Dios de la Biblia realmente. Pero ahora entendamos que esto no lo hace por venganza o algo así, sino porque como todo buen padre ama a sus hijos y los disciplina, por esa razón. Pero bueno, entonces aquí eso es lo que vemos en la primera sección. Los principales del pueblo de Judá oyen el mensaje
y están ante una decisión que tienen que tomar: o resisten o se rinden. Pero ¿qué pasa con los principales? Ahí viene cómo responden negativamente, ¿no? Lo que responden es que muera Jeremías, que muera este hombre ahora. ¿Por qué? Porque dice aquí en el texto que ellos acusaban a Jeremías de dos cosas: de hacer desmayar al pueblo, es decir, de desanimar al pueblo, o de debilitar a los hombres que estaban en combate. Y dice ahí, y también porque este hombre no busca la paz, sino busca el mal contra nosotros. Entonces, en este par de afirmaciones encontramos detrás de estas palabras varias cosas de parte del pueblo. Puede significar que rechazaron a Jeremías, ¿verdad que sí? Ellos no aceptaron el mensaje de Jeremías ni a Jeremías, por supuesto. Pero también no creían que Jeremías y su mensaje vinieran del Señor. Ellos estaban pensando, no, ellos están diciendo mal contra nosotros, Dios no desearía algo así contra nosotros. Entonces no estaban creyendo ni a Jeremías ni su mensaje. También pensaban que Jeremías estaba contra de ellos, ¿te das cuenta? En el texto, ellos no están viendo a Jeremías como alguien a su favor, sino en su contra. Pero ahora sí que entre paréntesis, los que están en contra son ellos contra Dios, realmente, ¿verdad? También estaban pensando que su mensaje era incorrecto, ¿no? Tú te equivocaste, Jeremías. Eso es lo que están pensando. Y estaban pensando que él iba a dañar al pueblo en lugar de ayudarlos. Por eso les están diciendo: haces desmayar a los hombres de guerra. Lo estás haciendo desanimar, o sea, estás incorrecto, estás equivocado, Jeremías. Tu mensaje no está bien. Y también estaban cuestionando incluso las intenciones de Jeremías. Él no busca la paz, sino más bien busca el mal en contra de nosotros. Pues, ¿por qué está pasando todo esto? ¿El mensaje de Jeremías realmente está mal? ¿Es de su propia cuenta o viene de Dios? ¿No? Es todo lo que nos podemos preguntar en el texto. Bueno, por todo lo que hemos leído, es obvio que Jeremías es un profeta de Dios y que su mensaje es completamente, es cierto, es correcto, y Dios está advirtiendo al pueblo que se arrepienta. Ese es el mensaje de Dios, ¿verdad? Pero ellos no lo están recibiendo, sino rechazando e incluso poniendo en tela de juicio lo que les dice Jeremías. ¿Qué es lo que veo acá? Pura dureza de corazón. Ya a través de muchas cosas, Jeremías había mostrado al pueblo cómo era cierto lo que estaba predicando. Para empezar, que pues está ya el rey de Babilonia ahí en la puerta, o sea, está a punto de llevárselos. Y ya años antes ya había pasado varias advertencias de Jeremías. Y vino la primera deportación, y vino la segunda deportación, y está a punto de suceder la tercera. Entonces, ilógico que pensemos que Jeremías está dando un mal mensaje. Pero el pueblo siempre se la voltea y pone en tela de juicio a Jeremías, porque no quiere recibir a Dios, porque no quiere estar de acuerdo con Dios. Están resistiendo a Dios, están duros de corazón. Y como vemos, ni siquiera se dan cuenta. ¿No? Ya ni siquiera se dan cuenta, están totalmente duros de corazón. Y pues, ¿qué podemos entonces aprender de esto? Podemos aprender que qué equivocación, ¿no? Es rechazar el mensaje del Señor cuando no nos es favorable, ¿verdad? Cuando alguien no nos dice algo precisamente alentador, ¿no? Sino que nos dice, pues, puras cosas malas, ¿no? Es como, ¿qué le pasa a este cuate, no? Y empezamos a hacer lo mismo que hizo el pueblo con Jeremías. Empezamos a rechazar a las personas que nos hablan, pensamos que están en contra de nosotros, que sus mensajes están mal, son incorrectos, está mal lo que están diciendo. Pensamos que en vez de ayudarnos, están contra nosotros. Y a veces hasta pensamos lo siguiente: me están haciendo desanimarme, no está edificándome eso, me está cada vez apachurrando más anímicamente. O también incluso nos atrevemos a cuestionar sus intenciones. De seguro desea nuestro mal. Él no viene para traer paz a mi vida, viene seguro en mal plan, ¿no? Así pasa, pero lo que estamos viendo con el pueblo, más bien esto no refleja que Jeremías haya estado mal, sino que el pueblo era duro. Entonces, cuando muchas veces nosotros respondemos igual con cuestionamientos, con pensar mal de los que nos hablan la palabra del Señor, ¿no? Que nos están tratando de hacer volver al camino. Cuando nos mostramos así interrogando las cosas, diciendo tú estás mal y yo bien, y ese tipo de cosas,
podrían ser un síntoma de que yo estoy endurecido de corazón. Entonces, fijémonos si nuestras actitudes son parecidas. Probablemente es así. Porque cuando estamos blanditos de corazón, nada más nos dicen algo y luego eso, sí, tienes razón. Somos muy sensibles a la palabra cuando estamos siendo blanditos y receptivos. Pero cuando no, luego es, no, está mal. Es así como reaccionamos generalmente. Bueno, pero ahora, también uno de los principales problemas, te decía, es la dureza de corazón para arrepentirnos. Hay un versículo en Proverbios, que es Proverbios 28, en el verso número 14. Dice así: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Entonces ellos están a punto están tomando ya una decisión. O temen a Dios y se arrepienten, o se mantienen duros de corazón y van a irse en cautiverio, ¿verdad? Y les va a ir mal aparte, ¿no? No van a disfrutar de la protección y el cuidado de Dios porque van a morir. Pero entonces es lo que están a punto de tomar ellos en decisión. Y también a nosotros nos enseña esto. Cuando nos resistimos a Dios, vamos a terminar alejados de Dios. Cuando nos mantenemos duros y cerrados en nuestro corazón, vamos a terminar así, apartados, ¿no? Y muchas veces puede pasar que por nuestra dureza de no querer escuchar la palabra, terminamos, pues ya, sin el Señor, totalmente en otro lugar, ¿no? Separados de Él. Pero si tememos al Señor y escuchamos la advertencia que nos dice, arrepiéntete, es por tu bien, déjate tratar, entonces Él nos va a perdonar y vamos a vivir. No por eso significa que no vamos a pasar un trato de Dios, pero vamos a tener vida. Yo ya te he compartido en mi experiencia personal cómo el Señor nos ha tratado, ¿no? A mí me ha tratado mucho el Señor. Y estuve en especial una época de mi vida bajo mucha como disciplina, ¿no? Que me llamaban la atención y por cosas, ¿no? Que también yo paqueando ahí, ¿no? Haciendo cosas. Y me llaman la atención. Y en verdad te puedo compartir, no es para nada sencillo que tengas que afrontar el trato de Dios. No es fácil, en verdad, está difícil, ¿no? Se siente fuerte la confrontación, se siente feo que de repente uno tiene que cosechar consecuencias, es duro irse a Babilonia, ¿no? Cautivo, ¿no? Y que tengas que cosechar lo que sembraste, pero hay algo que encima de todo esto te deja estar completamente vivo, que es la verdad de que si te estás dejando tratar por Dios, Dios está contigo. Y uno puede pasarse un momento muy mal diciendo, es que sí estoy cosechando las consecuencias, pero este era el camino correcto. Este era el camino, dejarme tratar por Dios. Entonces, al final del trato de Dios, el Señor te restaura, el Señor te habla, el Señor te conforta otra vez y te vuelve otra vez a Jerusalén, ¿me explico? Te vuelve otra vez al servicio, a tener una vida de paz, de tranquilidad. Así que yo te animo para que si estás cosechando consecuencias de tu pecado, te dejes tratar por el Señor, ¿no? Es lo mejor que podemos hacer. El error es resistirle, decirle, no, yo estoy bien, y aferrarse a uno a eso cuando uno no está bien. Bueno, pero entonces, en este mismo pasaje que leímos, Sedequías, el mismo rey que lo había salvado, en el capítulo 37, porque él lo sacó de esta cisterna, es manipulado ahora por los principales en este capítulo 38. Si te das cuenta, en el verso número 5 le dice, pues aquí está en sus manos, yo no puedo resistir en contra de ustedes. Él es como un títere, hace cuenta. Hace lo que le digan cualquier persona. Primero, Jeremías le presenta defensa y lo saca. Ahora los principales le dicen, no, lo metemos a la cárcel, va, métanlo. Más adelante vamos a ver cómo Jeremías también se vuelve otra vez a defender y otra vez lo vuelve a sacar. Es un títere este hombre que es el rey Sedequías. Pero está muy interesante porque te decía que es parte del carácter de Sedequías, este rey. En el verso número 19 se revela todo el problema. En el verso 19 dice, tengo temor de los judíos, que se han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me escarnezcan.
La semana pasada dijimos que este hombre era un hombre que era temeroso de los hombres, tenía miedo del hombre. Y por eso se ve que toma las decisiones que toma, porque cuando le dice a alguien algo, inmediatamente lo hace por temor del hombre. Entonces, fue por eso que metieron a Jeremías la primera ocasión, fue por eso que salió de la cárcel Jeremías, y fue por eso que metieron a Jeremías por segunda vez en la cárcel, porque tiene temor del hombre. Ahora, creo que de aquí desprendemos esto muy interesante. Y otra cosa, después de esto, de que lo meten en la cárcel, no lo metieron a una cárcel cualquiera, lo metieron a una cisterna, que era, te digo, que eran las cárceles de antaño, pero esa cisterna tenía agua y dice que tenía lodo. Entonces Jeremías se hundió. Pero no es que los que lo estaban acusando no supieran esto. Lo hicieron a propósito para matarlo. Pero Sedequías no respondió ni una palabra. A lo mejor él sabía, está incorrecto, lo quieren matar, pero él obedeció las voces de los principales. Como diciendo, pues yo no puedo hacer nada contra ustedes, ¿no? Y háganlo. O sea, está dispuesto a matar a un profeta por temor del hombre. Es lo que está pasando con este hombre Sedequías. Ahora, quiero darte este par de aplicaciones. Ya vimos la semana pasada que el temor del hombre pondrá lazo. Es algo que hemos aprendido en la palabra de Dios, ¿verdad? Pero, sabes, por temor del hombre podemos también poner en peligro a otras personas. Sedequías, viendo que el profeta Jeremías iba a ser echado en el foso, en esta cárcel, debió haber hablado y debió haber defendido a Jeremías. ¿Por qué lo meten? La acusación es real, es falso lo que está diciendo, vamos a hacer un juicio, no lo metan y todo. Pero no, él se vuelve un cómplice de un crimen y está ahora siendo un cómplice también de las mentiras de estos hombres judíos. Cuando él debió haber con valentía hablado cuando tenía que hablar. ¿Por qué no lo hizo? Por temor del hombre. Pues creo que está muy interesante hablar de este tema otra vez, del temor del hombre. ¿Sabes? El temor del hombre nos inhabilita para poder defender a otras personas. El temor del hombre hace que pongamos en peligro a aquellos a quienes amamos. Cuando tenemos que hablar, no hablamos. Eso es lo que pasa. Por puro miedo. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta todos, porque de alguna manera todos vemos o todos somos testigos de cuando alguien más falla. Y muchas veces cuando vemos esto, mejor preferimos a veces callarnos por miedo. Es que si hablo, me van a rechazar. Es que si hablo, ya no me van a hablar, ya no me van a hacer caso, ya no voy a recibir el beneficio que recibo siempre de parte de ellos. El temor del hombre hace entonces que dañes a otras personas. Si alguien necesita ser corregido, se necesita hablar con esa persona. ¡Hey! Estás mal, estás en pecado, necesitas arrepentirte. Cuando ves a alguien que está abusando de otra persona, ¡hey! No lo hagas, arrepiéntete de tu pecado. Pero ¿ves qué consecuencias tan trágicas tiene el temor del hombre? O sea, tener miedo del hombre. Entonces, es completamente antibíblico. La palabra lo que dice es, no temas al hombre. Jesús mismo lo decía, ¿te acuerdas? No temas a aquel que te puede solamente matar el cuerpo, ¿no? Porque después de eso, ¿qué más puede hacer? Te lo estoy parafraseando, ¿no? Pero decía Jesús, teme a aquel que puede echar tu alma al infierno. A él debes de temer, ¿no? Pues si tienes que hablar, habla, ¿no? Yo pienso en mis hijos, ¿no? Si no les digo, por miedo a que me hagan un drama, nada más porque si pienso que a lo mejor cuando crezca ya no me van a querer o algo así, ¿no? Entonces voy a estar perjudicándolos, voy a estar dañándolos implícitamente, ¿no? A lo mejor es la opción más fácil, ¿no? Pero va a crear cicatrices más severas. Entonces, te animo a eso, ¿no? Cuando tengas que hablar, habla. Bueno, no significa pelearse, ¿eh? ¿No? Porque Jeremías también, él decía, cuando presentemos defensa, hagámoslo con reverencia y con mansedumbre, ¿verdad? Eso lo vimos la semana pasada. Bueno,
Pero vamos a continuar nuestro texto en el verso número 7. Dice, y oyendo Ebed-Melech, hombre etíope, eunuco de la casa real que había puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo, mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó el rey al mismo etíope Ebed-Melech diciendo, toma en tu poder 30 hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Y tomó Ebed-Melech en su poder a los hombres y entró a la casa del rey debajo de la tesorería y tomó de allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas y los echó a Jeremías con sogas en la cisterna. Y dijo el etíope Ebed-Melech a Jeremías, pon ahora estos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos, debajo de las sogas, y lo hizo así Jeremías. De este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron a la cisterna y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Increíble que este hombre, Ebed-Melech, dice que oyó, ¿no? Y es tan asombroso prestar oídos a la necesidad de otros, en verdad. Y este hombre escuchó cómo estaba metido ahí Jeremías en este lugar, que probablemente era un lugar muy conocido por, a lo mejor por ser eso, un cementerio de muchas personas. Y entonces lo que hace es ser sensible al problema que estaba pasando Jeremías y fue a hablar con el rey, se atrevió. Y era el rey, él no tuvo temor del hombre. Él fue con el rey y le dijo, rey, tengo que hablar contigo. Y no solamente no tuvo temor del rey, no tuvo temor de los principales del pueblo, cosa que sí tuvo Sedequías, él tuvo temor de los principales. Pero este hombre, Ebed-Melech, no. Este hombre dice, hey, está mal lo que hicieron ellos. O sea, estoy reprendiendo esas obras, están mal. Y lo que tienes que hacer es sacarlo porque se va a morir, lo quieren matar. Entonces me asombra la valentía de Ebed-Melech, en verdad, para salvar a otros del hoyo, para sacar a otros del hoyo. Esa es la valentía de Ebed-Melech. Y me encanta cómo lo hizo. No creas que tenía un sistema así de, bueno, ahora que estoy con mis niñitos, no creas que llamó Pau Patrol y trajeron la grúa y ahí está el Rocky y todos estos, ¿no? Bueno, no, agarró trapos, o sea, lo que tenía a la mano, lo que se le ocurrió así rápido, ¿qué hay? No, pues ahí hay un cuarto donde el rey tiene ropas andrajosas, pues ahí vamos a hacer sogas y pum, lo amarraron y lo sacaron. Con trapos, con eso lo sacaron, ¿no? Lo que le vino a la mano, eso es lo que hizo, bien sencillo. Me encanta porque esto también tiene una enseñanza para nosotros. Primeramente, creo que está bien increíble, ¿no? Que cuando tenemos temor de Dios, ¿no? Para empezar, creo que no nos frena el hecho de no somos insensibles a la necesidad de otros. Cuando tenemos temor de Dios, ahí sí, porque escuchamos y decimos, no, ¿qué tal si me meto en una bronca por ayudarle? Pero cuando tiene temor de Dios, lo que uno hace es, no, le voy a ayudar. Perdón, temor de Dios. Le voy a ayudar porque está en problemas. Entonces creo que tenemos que ver que el temor del hombre inhabilita al hombre para hacer la voluntad de Dios, pero tener temor de Dios nos habilita para hacer la voluntad de Dios. Muy importante este principio. El temor de Dios nos habilita para hacer la voluntad de Dios. No puedes hacer nada de lo que Dios te diga si tienes temor del hombre. Nada. Pero si temes a Dios, vas a poder hacer lo que Él te pida que hagas. En este caso, ahí va y va a rescatar a Jeremías. Y me encanta porque es eso. Siempre o no escuchamos cosas. Escuchamos que hay necesidad o no. Pero el temor de Dios te ayuda a poner activo tu fe y decir, te voy a ayudar y te voy a sacar de ahí. Estoy seguro que cada uno de nosotros conoce a una persona al menos que necesita ser sacada del hoyo en su vida. Entonces, preguntémonos, si estoy haciendo algo o no estoy haciendo algo al respecto. ¿Será que no estoy haciendo nada por temor del hombre? Porque si tengo temor de Dios, definitivamente que le voy a echar la mano. Definitivamente. No puedo ver a una persona o mi hermano, ver que está en desgracia y no tenderle ayuda. Eso es cruel, ¿no? Entonces, por eso. Pero otro punto, no se necesita demasiado para poder ayudar a una persona. Porque de repente ponemos demasiados pretextos.
No, pues es que no me alcanza, es que no tengo, es que no sé ni cómo, es que no tengo fuerza, es que no soy capaz, que no soy hábil, pero, es que hay un chorro de esques. Pero me encanta Jeremías, nada más echó unos trapos y vámonos para afuera. Me ayuda a ver qué tan sencillo realmente es ayudar a una persona. El problema más bien es nuestra dureza de corazón. Pero es bien fácil ayudar a alguien. Y no necesariamente tienes que tener demasiado para poder ayudar a alguien. Solamente basta con extender tu mano. ¿Me explico? Es más difícil quebrantar el corazón para ayudar a una persona, ¿verdad? Eso es lo realmente complicado de hacer. Y seguramente has hecho eso alguna vez, de decir, le voy a dar una moneda, ¿no? Y cuando lo haces dices, gracias, gracias Señor, porque se la di. Y después ya te van cayendo los 20, ¿no? ¿Quién sabe qué está pasando él y yo estoy bien y él está mal? O a lo mejor yo estoy mal, pero él a lo mejor está peor. Y te pones a pensar cómo esa fue la voluntad de Dios y bastó con ver una sonrisa en la cara. A lo mejor fue lo único alegre que tuvo en el día. No sé, o sea, o que simplemente, a lo mejor no fue algo económico, simplemente que dijiste, ¿estás bien? Ven para acá, te voy a dar un abrazo. A lo mejor dices, pues nada más fue un abrazo. Pues sí, pero a lo mejor lo viste totalmente quebrantado y llorando y abriéndote su corazón. Y dices, pues eso no fue demasiado, nada más fueron unos trapos, pero lo salvaste, ¿no? A lo mejor es nada más oraste por esa persona. Así de, permíteme orar por ti. Yo no puedo hacer nada, pero permíteme orar por ti. Y de repente ves a personas totalmente cambiadas en su corazón porque dices, gracias por orar por mí, es lo que necesitaba justamente en este momento de mi vida. Entonces, ¿sabes? Simplemente extiende tu mano. Si oyes la necesidad, extiende tu mano. Échale lo que tengas a la mano, ayúdalo con lo que tengas a la mano, ¿vale? Si tienes un café, pues invítale un café. Si tienes una cobija, invítale una cobija. Si tienes una oración, ora por esa persona, ¿me explico? Así. Ahora, cuando en lugar de temer al hombre tengo temor de Dios, puedo ser un instrumento de rescate como Ebed-Melech. Me encanta la idea de pensar que puedo ser un Ebed-Melech, ¿no? Por eso es tan famoso este hombre en la Biblia, ¿no? Porque este cuate arriesgó todo por salvar a una persona. De igual manera nos pone esto en perspectiva. Si tengo temor del hombre, no voy a hacer nada, no le voy a predicar a nadie el evangelio, no voy a acercarme con nadie, no le voy a extender la mano a nadie, porque pues tengo temor del hombre. ¿Qué tal si me critican o si me dicen, no? Pero si tengo temor de Dios, no me va a importar que me señalen, que me critiquen, que me digan, yo voy a ir y le voy a ayudar a esa persona. Y si lo que necesita es el evangelio, le voy a predicar el evangelio, porque eso es lo que agrada a mi Dios, porque tengo temor de Dios. Entonces, esos son los Ebed-Melechs. Te invito para que seamos Ebed-Melechs en esta historia, ¿verdad? Y me suena mucho a lo que pasó con Hechos en el Nuevo Testamento, ¿no? En capítulos 5, 4 y 5, de hecho. En Hechos, resulta que prohibieron a los discípulos no predicar el evangelio. Dijeron, no prediquen el evangelio, se me callan y se me sientan. ¿Y qué dijeron ellos? Bueno, te estoy parafraseando como siempre, ¿no? Pero lo que dijeron ellos es, no. Hechos 5:29, es más importante obedecer a Dios antes que a los hombres. Y lejos de dejar de predicar, pidieron de nuevo para predicar. Entonces, eso está increíble. Son los Ebed-Melechs del día de hoy, personas que están dispuestos a ayudar y a sacar del hoyo a los demás porque tienen temor de Dios. Así es que, como te decía, el temor de Dios nos habilita para servir a Dios, para hacer la voluntad de Dios, para rescatar del hoyo a las personas. Bueno, pero continuemos en el texto, en el verso número 14. Dice, después, verso 14, envió el rey Sedequías e hizo traer al profeta Jeremías a su presencia en la tercera entrada de la casa de Jehová, y dijo el rey a Jeremías, te haré una pregunta, no me encubras ninguna cosa. Y Jeremías dijo a Sedequías, si te lo declarare, ¿no es verdad que me matarás? Y si te diere consejo, ¿no me escucharás? Y juró el rey Sedequías en secreto a Jeremías diciendo, vive Jehová que nos hizo esta alma, que no te mataré, ni te entregaré en mano de estos varones que buscan tu vida. Entonces dijo Jeremías a Sedequías, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel,
Si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá y esta ciudad no será puesta a fuego y vivirás tú y tu casa. Pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en manos de los caldeos y la pondrán a fuego y tú no escaparás de sus manos. Y dijo el rey Sedequías a Jeremías, tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me escarnezcan. Bueno, entonces lo que vemos aquí al final es otra vez, segundo round, ¿no? Viene Sedequías a pedir consejo de Jeremías y Jeremías le dice exactamente las mismas palabras. Hey, no te resistas, entrégate y vas a salvarte, ¿no? Pero aquí saca a relucir este rey Sedequías lo que había en su corazón. Hasta ahorita es sincero por fin. Tengo miedo, Jeremías. Tengo terror del hombre. Tengo terror. ¿Por qué? Porque si tú dices que me entregue, me van a llevar a Babilonia, me voy a encontrar a los judíos, van a ver que yo me entregué y me van a matar, me van a escarnecer. Tengo miedo de que me maten. Bueno, al menos fue sincero. Pero quiero decirte una cosa. Está mejor ser sincero, ¿no? Decir, la neta no he hecho lo que Dios me ha pedido porque me da miedo lo que vayan a decir de mí, porque me da miedo que me vayan a criticar, porque me da miedo que me vayan a hacer la cara, que me vayan a rechazar, porque, ¿sabes qué? La neta es que me siento solo, no soporto el estar solo, que me den la espalda y que se volteen y que me dejen ahí, no me gusta. Pero es preferible ser honesto a no hacer la voluntad de Dios. Cuando yo soy honesto con Dios y le digo, Dios, me da terror esto, y le echo a Dios mis cargas, siempre nos ayuda, ¿verdad que sí? Dice en su palabra que Él no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y cuando estoy lleno de terror por lo que pueda pasar, lo que pueda hacer el hombre, basta con que le pida al Señor, lléname de tu espíritu, para que me quite esta cobardía y me dé este valor que necesito, como los discípulos en Hechos. Entonces, si tenemos al alcance el Espíritu de Dios, oremos y pidámosle al Señor que nos llene de este poder, amor y dominio propio para hacer su voluntad. Pero bueno, regresando al texto, ¿no? Dice, tengo temor de los judíos. ¿Pero qué le dice a Jeremías? No te entregarán. Oye ahora la voz de Jehová que yo te hablo y te irá bien y vivirás. Pero si no quieres entregarte, esa es la palabra que me ha mostrado Jehová. He aquí que todas las mujeres que han quedado en la casa del rey de Judá serán sacadas a los príncipes del rey de Babilonia, y ellas mismas dirán, te han engañado y han prevalecido contra ti tus amigos. Hundieron en el cieno tus pies, se volvieron atrás. Sacarán pues todas tus mujeres y tus hijos a los caldeos, y tú no escaparás de sus manos, sino que por mano del rey de Babilonia serás apresado, y a esta ciudad quemará a fuego. Y dijo Sedequías a Jeremías, nadie sepa estas palabras, y no morirás. Y si los príncipes oyeren que yo he hablado contigo, y vinieren a ti y te dijeren, decláranos ahora que hablaste con el rey, no nos los encubras y no te mataremos. Asimismo, ¿qué te dijo el rey? Les dirás, supliqué al rey que no me hiciese volver a casa de Jonatán para que no muriese allí. Y vinieron luego todos los príncipes a Jeremías y le preguntaron, y él les respondió conforme a todo lo que el rey le había mandado. Con esto se alejaron de él porque el asunto no se había oído. Bueno, en toda esa sección, entonces vemos cómo Jeremías le repite la instrucción a Sedequías de que se entregue. Luego Sedequías reconoce su temor a los judíos, ¿verdad? Y pero aquí saca a relucir algo increíble, Jeremías. Le dice, hoy, mira, no vas a morir, tú oye ahora la voz de Jehová. ¿Qué entiendo de esto? Para empezar, le mostró su error. Él no está escuchando la voz de Dios. Él estaba escuchando la voz o de sus propios pensamientos o la voz de las amenazas contra él. Qué fuerte, ¿no? Porque creo que eso pasa muy seguido. Luego me inundo de terror y me paralizo y no hago lo que Dios me pide porque escucho la voz de mi propia cabeza que le gira como ardilla, ¿no? Y que si hago esto va a pasar esto y luego va a pasar esto y no porque me van a venir y van... No, ya hiciste toda una serie de historias en tu cabeza. O la otra, que escuche las amenazas de las personas, ¿no? Y te frena. Y dices, no, mejor no lo voy a hacer. Si no nos das o así que si no nos ayudas, te vamos a llevar al corralón, bro.
Pero me encanta porque Jeremías le dice, no se trata de escuchar esas voces, se trata de solamente escuchar una voz, la voz de Jehová. Una voz es la que tenemos que escuchar, la voz de Dios, ¿no? Entonces me encanta, ¿no? Es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? El temor es real, o sea, sí existe temor, pero lo que importa es oír y obedecer la palabra del Señor, a pesar de cualquier otra cosa, ¿no? Te podrán amenazar, amedrentar, decir, incluso en tu mente batallar mucho, pero decir, no me importa, voy a hacer lo que Dios me mandó a hacer. Voy a hacer lo que dice la palabra de Dios. Voy a obedecer a Dios, porque eso es lo que dice la voz de Dios, ¿verdad? Me encanta, ¿no? Y pues este hombre no temía a Dios, temía al hombre porque no estaba confiando en la palabra de Dios, ¿no? Que Dios lo cuidaba siempre. Y es algo que tenemos que también nosotros entender, que Dios siempre nos cuida. Hay un libro bien padre de niños que recién le estoy leyendo a mis niños, que es el Salmo 91. Son de esas historias bien bonitas, ¿no? Que parecen como chics. En el Salmo 91 dice lo siguiente. Es bien alentador este salmo. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo, ¿sí se lo sabe? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás del terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Bueno, hay mucho más que decir de este salmo, ¿verdad? Puedes leerlo en casa, pero es maravilloso. Esta es una realidad para todo cristiano, ¿verdad? Saber que si hemos confiado en Cristo, podemos habitar en su morada, ¿no? Bajo la sombra del Omnipotente, que significa permanecer en una relación cercana con Cristo. Y si yo permanezco en una relación cercana con Cristo, disfruto de su cuidado y protección. Eso es lo que sucede, es una realidad, ¿no? Y podemos echar mano de estas promesas para nosotros, ¿no? Entonces te digo, tú oye la palabra de Dios, es lo que dice la palabra de Dios. Tu vecino le va a decir, ¿qué te pasa? Estás loco, ni salgas. Y tú vas a decir, no, Dios me mandó a trabajar, ¿no? Oye, ni le digas, Dios me mandó a decirle, ¿no? Aquí dice su palabra, tengo que predicar el evangelio, ¿no? Y así, tú puedes confiadamente pisar bajo la roca firme que es la palabra y estar completamente seguro en Cristo. Entonces, oye ahora la voz del Señor, le dice aquí, ¿no? Dice, oye ahora, no esperes para mañana, oye ahora la voz del Señor. Hoy es cuando puedes decidir, voy a hacer lo que dice aquí, ¿verdad? La voz del Señor, dice aquí. Y te irá bien y vivirás, ¿verdad que sí? Ya cuando pasan las pruebas difíciles y caminaste en la voluntad del Señor y hiciste lo que te dice la Biblia, sales con una sonrisa así diciendo, sí, cierto. Viví, no me pasó nada, aquí estoy vivito y coleando, mira, ¿no? El Señor es bueno. Bueno, y al final solamente leímos que Sedequías, el rey, protegió a Jeremías, ¿no? ¿Sí o no la respuesta de Dios? Ahí está el cuidado de Dios. Y lo protegió. Ahora solamente hay algo que es una espinita clavada duramente en nuestro capítulo 38. En el verso 28 dice, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel hasta el día que fue tomada Jerusalén. Allí estaba cuando Jerusalén fue tomada. No quisiera que los capítulos de Jeremías fueran tan darks, tan emos y tan todo lo que tenga que ver con oscuridad, pero este capítulo sí lo es. Porque lo que dice es, fue sacado, pero al final el pueblo fue llevado cautivo y destruido. ¿Qué es lo que veo? Que Sedequías, ¿a quién le hizo caso al final? ¿A la voz de Dios o a la voz de las amenazas?
¿A la voz de Dios o a la voz de sus pensamientos? Lo que indica aquí es, fue llevada completamente, fue tomada Jerusalén y pues llegó a su fin. Al final de sus días, Sedequías no escuchó la voz de Jehová. Y me iba a pensar solamente una última idea. No sirve de mucho si yo estoy de acuerdo con aquellos que me confrontan, pero al final no me arrepiento y no obedezco al Señor. No sirve de mucho, sinceramente. Sedequías dijo, sí, no, sí tienes razón, ¿no? Y hasta protegió a Jeremías y al final no escuchó la voz del Señor. Y acabó todo para él. Quisiera terminar con una cita en Eclesiastés. Bueno, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, ¿verdad? En el capítulo número 12, verso 13, que es la conclusión del libro de Eclesiastés, ¿verdad? Eclesiastés 12, verso número 13, dice, el fin de todo el discurso oído es este. ¿Qué dice? Teme a Dios. ¿Y qué? Y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. A fin de cuentas es eso. Temamos a Dios y obedezcamos al Señor, ¿verdad? ¿Te parece si terminamos con una oración? Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra que nos afirma, que nos rectifica, que nos confronta, que nos saca a la luz, cosas que tenemos por ahí, Señor. Gracias por hacerlo una y otra vez, Señor. No dejes de hacerlo, Señor. Y queremos pedir que tú, Señor, pues limpies esta área, Señor, que a lo mejor tenemos arraigada muy en el fondo, lo que puedan decir de mí, el temor del hombre, lo que me puedan criticar, lo que me puedan hacer con tal de hacer tu voluntad. Quita eso que está mal, Señor. Limpia nuestro corazón y que podamos solamente tener un temor hacia ti limpio, puro, genuino, Señor, para hacer tu voluntad, Señor. Y te rogamos que nos des temor esta noche, Señor, temor de ti, para hacer lo que te agrada a ti y obedecerte en todo, Señor. Y ayúdanos también juntamente con eso a extender la mano al necesitado, Señor. Predicarle a aquella persona que nos has mandado a hablar, Señor. No detenernos, ayudar con lo que tengamos a la mano. Y tú provee y tú bendices, Señor, a aquellas personas, Señor. Te lo rogamos, Señor, porque así lo hiciste con nosotros, estando en calidad así, casi como muertos, Señor. Tú veniste a tendernos un lazo, Señor, de amor y nos rescataste y ahora estamos aquí. ¿Por qué no hacerlo con los demás, verdad, papá? Te pedimos que podamos responderte de esta forma, para tu gloria, en el nombre de Cristo.